Dicen que el corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Pero hay historias que no comienzan con amor, sino con una traición tan fría que hace llorar al mismo cielo. Era una noche de tormenta hace 22 años. En un callejón oscuro y fangoso, donde la miseria se aferraba a cada respiración, un automóvil negro y lujoso se detuvo, luciendo como una bestia brillante en medio de la basura. La ventanilla trasera descendió lentamente, revelando el rostro de una mujer elegante, oculta tras unas gafas oscuras a pesar de la noche cerrada. Afuera, bajo la lluvia torrencial, estaba Carmen. En aquel entonces era muy joven, pero sus ojos ya cargaban con el sufrimiento de toda una vida. En sus brazos sostenía a un bebé recién nacido, envuelto apresuradamente en una manta vieja. El pequeño lloraba, pero su llanto débil era devorado por el estruendo de los truenos. Carmen no lo arrulló, ni besó su frente por última vez. Solo miró fijamente a la mujer dentro del auto, y con labios temblorosos pronunció unas palabras que nadie creería que pudieran salir de una madre. Llévenselo. Llévenselo lejos y que nunca sepa quién soy. No quiero volver a verlo. La mujer rica asintió y le hizo una señal al chofer para que tomara al niño. Inmediatamente después, sacaron del auto una vieja maleta de cuero marrón, pesada y desgastada. Carmen extendió sus manos delgadas y agrietadas para recibirla. Abrazó esa maleta contra su pecho, con más fuerza y desesperación de la que jamás había usado para abrazar a su propio hijo. Ese era el precio de una vida, $50,000. Una fortuna suficiente para cambiar el destino de una mujer pobre. El auto arrancó, dejando a Carmen sola, empapada y diminuta bajo la cortina de agua. El bebé se había ido. Ella había vendido a su propia sangre por una maleta llena de dinero. El mundo la miraría y la llamaría monstruo, la madre más desnaturalizada sobre la faz de la tierra. Pero Carmen no lloró. Simplemente dio media vuelta y caminó, arrastrando esa pesada carga hacia la oscuridad de las chabolas, dejando atrás un pecado que la perseguiría hasta el final de sus días. 22 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aquel niño vendido es ahora Mateo, un joven apuesto, heredero de una inmensa fortuna y rodeado de lujos. Pero en la profundidad de su mirada nunca hubo paz. Creció con una cicatriz en el alma, torturado cada noche por una sola pregunta: ¿por qué me vendió? ¿Por qué el dinero valía más que mi vida? La curiosidad y un rencor profundo han guiado a Mateo de regreso al lugar donde comenzó su tragedia, buscando respuestas de aquella mujer cruel. Lo que Mateo no sabe es que esa maleta de hace 22 años nunca fue abierta, y el secreto que descansa en su interior lo hará caer de rodillas y lamentarse por el resto de su vida. Mateo creció rodeado de una opulencia que la mayoría de los mortales solo pueden soñar. La mansión de los Valderrama era un palacio de mármol y cristal, donde cada deseo de Mateo era una orden cumplida antes de ser pronunciada. Tuvo los mejores colegios, los juguetes más caros y más tarde los automóviles deportivos que rugían como bestias bajo su control. Sus padres adoptivos, el señor y la señora Valderrama, eran personas buenas, almas caritativas que, en su desesperación por no poder concebir, volcaron todo su amor acumulado en aquel niño que habían traído a casa una noche de lluvia. Sin embargo, a pesar del amor y el lujo, Mateo siempre sintió un frío inexplicable en los huesos. Era una sensación de vacío, una pieza faltante en el rompecabezas de su identidad. A medida que crecía, ese vacío se llenó de preguntas silenciosas. ¿De dónde venía su cabello negro como la noche? ¿Por qué sus ojos tenían una forma diferente a la de sus padres? Aunque los Valderrama nunca le ocultaron que era adoptado, siempre evitaron hablar de los detalles. «Erais un regalo de Dios», le decían con una sonrisa nerviosa, cambiando rápidamente de tema.
Pero la verdad tiene la mala costumbre de salir a la luz en los momentos menos esperados. Fue una tarde gris, cuando Mateo tenía 18 años. Buscaba unos documentos para su inscripción en la universidad en el despacho de su padre. La caja fuerte estaba entreabierta por un descuido inusual. La curiosidad, ese pecado original de la juventud, lo impulsó a mirar. Entre títulos de propiedad y bonos del Estado, encontró un sobre manila, viejo y desgastado, con una sola palabra escrita a mano: Mateo. Con el corazón palpitando en la garganta, abrió el sobre. No había fotos de su nacimiento ni cartas de amor. Lo que encontró fue un documento legal, frío y cortante como una navaja. Era un acuerdo privado, fechado hace casi 2 décadas. Sus ojos recorrieron las líneas con incredulidad hasta detenerse en una cifra: $50,000. Y al final de la página, una firma temblorosa, casi ilegible: Carmen. El mundo de Mateo se detuvo en ese instante. El aire en sus pulmones se sintió pesado, tóxico. No había sido un regalo de Dios, había sido una transacción comercial, un negocio. Su vida tenía un precio, y ese precio estaba impreso en papel blanco y negro. En ese momento, el amor que sentía por sus orígenes se transformó en un veneno lento. Imaginó a esa mujer, Carmen, no como una madre en apuros, sino como una oportunista calculadora que había cambiado a su propio hijo por un puñado de billetes para escapar de la pobreza. «Me vendió», susurró Mateo a la soledad del despacho, apretando el papel hasta arrugarlo. «Me vendió como si fuera un mueble, un objeto». Desde ese día, la sonrisa de Mateo se volvió cínica. Aceptó los lujos de los Valderrama no con gratitud, sino con la arrogancia de quien cree que se le debe todo para compensar el hecho de haber sido desechado. Se convirtió en un joven brillante, pero distante, exitoso, pero cruel, construyendo una armadura de indiferencia para proteger la herida abierta que llevaba en el pecho. La certeza de que su madre biológica había preferido el dinero antes que a él. El tiempo, implacable, siguió su curso. 3 años después de aquel descubrimiento, la tragedia golpeó la mansión de los Valderrama. Un accidente aéreo se llevó a sus padres adoptivos, dejándolo solo en el mundo, heredero único de una fortuna incalculable, pero huérfano por segunda vez. Tras el funeral, rodeado de personas vestidas de negro que le daban el pésame por compromiso, Mateo se sintió más solo que nunca. Caminó por los pasillos vacíos de la gran casa y el silencio le gritaba una sola verdad: ahora no tenía a nadie a quien rendir cuentas. Era libre, y con esa libertad, la obsesión que había mantenido dormida despertó con una fuerza voraz. Necesitaba encontrarla, no para buscar amor, ni para reconectar, no. Mateo quería encontrar a Carmen para satisfacer una sed oscura de venganza moral. Quería verla a los ojos y mostrarle en qué se había convertido el objeto que ella vendió. Quería restregarle su éxito, su dinero, y hacerle sentir que su abandono no lo había destruido, sino que lo había hecho más fuerte. Contrató al mejor investigador privado de la ciudad. «Quiero saber dónde está», ordenó Mateo, lanzando el viejo contrato sobre el escritorio del detective. «No importa el costo, encuéntrela». Mateo imaginaba a Carmen viviendo una vida de excesos. En su mente construyó la imagen de una mujer que había usado esos $50,000 para salir del barrio, quizás dueña de un negocio o casada con otro hombre, disfrutando de una vida cómoda comprada con la sangre de su hijo. Se preparó para odiarla aún más al verla feliz. Una semana después, el detective regresó con un informe delgado. Su rostro no mostraba la satisfacción de un caso resuelto, sino una extraña mezcla de confusión y lástima. «Señor Valderrama», dijo el detective carraspeando, «la hemos encontrado, pero no es lo que usted espera». Mateo arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Qué pasa? Se gastó todo el dinero.
¿Ahora vive en un apartamento mediocre en el centro? No, señor, respondió el hombre, deslizando una fotografía sobre la mesa. Ella nunca salió del lugar donde usted nació. Vive en el mismo asentamiento irregular, en el barrio de las sombras. De hecho, su situación es precaria. Mateo tomó la foto. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Se veía una casucha de láminas de metal oxidadas y cartón, y en la puerta una figura encorvada. Mateo sintió una punzada en el estómago, pero su mente, envenenada por años de resentimiento, torció la realidad inmediatamente. Claro, pensó con desprecio. El dinero fácil se va fácil. Seguramente se lo gastó todo en alcohol, en hombres, en vicios. $50,000 en aquel entonces era una fortuna. Si ahora vive en la basura es porque se lo merece. Es el karma. Una risa amarga escapó de su garganta. La situación era perfecta. Sería aún más dulce. No solo le mostraría su éxito, sino que sería testigo de la decadencia de ella. Iría allí conduciendo su coche más costoso, vistiendo su traje más fino, para crear el contraste más doloroso posible. «Prepare el coche», le dijo a su asistente, poniéndose de pie y ajustándose el reloj de oro en su muñeca. «Voy a hacer una visita familiar. Voy a conocer a la mujer que me puso precio». Mateo no sabía que estaba a punto de entrar en un terreno sagrado donde la lógica del dinero no tenía valor. Iba armado con su arrogancia y su dolor, listo para juzgar, sin saber que el juez más severo sería su propia conciencia cuando la verdad saliera a la luz. El motor de su deportivo rugió, y con él comenzó el viaje hacia el corazón de las tinieblas, hacia el lugar donde una madre guardaba un secreto de 20 años bajo una cama vieja. El coche deportivo de Mateo, una máquina de ingeniería alemana roja y brillante, entró en el barrio de las sombras como una nave espacial aterrizando en un planeta desolado. El contraste era violento, casi obsceno. Las llantas de perfil bajo, diseñadas para autopistas perfectas, se hundían en los baches llenos de agua sucia. Los niños descalzos corrían detrás del vehículo, mirándolo con una mezcla de admiración y miedo, mientras los ancianos, sentados en las puertas de sus casas de cartón, observaban con desconfianza. Mateo conducía con el rostro tenso, el aire acondicionado al máximo para aislarse del olor a humedad y basura que penetraba incluso con las ventanillas cerradas. El GPS lo llevó hasta el final de un callejón sin salida. Allí, frente a una estructura que apenas podía llamarse casa, 4 paredes de bloques de cemento sin pintar y un techo de lámina remendado, detuvo el motor. Bajó del coche impecablemente vestido, con un traje de diseñador y zapatos de cuero italiano. El barro manchó sus suelas al primer paso, y una mueca de asco cruzó su rostro. Caminó hacia la entrada, donde no había puerta, solo una cortina de tela vieja que se mecía con el viento. Y entonces la vio. En el pequeño patio de tierra, sentada en un taburete bajo, había una mujer. Estaba lavando ropa ajena en una gran tina de plástico. Su espalda estaba curvada por años de trabajo pesado. Sus manos, sumergidas en el agua fría y jabonosa, estaban rojas, hinchadas y deformadas por la artritis. No parecía la mujer de 40 y tantos años que debería ser. La pobreza le había robado la juventud, haciéndola parecer una anciana de 60. Mateo se detuvo a unos metros de ella. Su sombra cayó sobre la tina de agua. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, cansados y rodeados de profundas arrugas, se encontraron con la mirada fría del joven. Hubo un silencio eterno, solo roto por el sonido de las gotas de agua cayendo de la ropa exprimida. Carmen parpadeó, confundida al principio. Pero luego, algo en los rasgos de aquel extraño encendió una chispa de reconocimiento en su memoria. Ese cabello negro, esa forma de la barbilla, era el rostro de su difunto esposo, pero con la elegancia de un príncipe. El color abandonó su rostro, se le cayó la prenda que sostenía. ¿Se te ha olvidado cómo hablar?
preguntó Mateo. Su voz era suave pero cargada de veneno. O tal vez estás tratando de recordar a cuál de tus clientes le lavaste este traje. Carmen se puso de pie temblando, secándose las manos mojadas en su delantal sucio. «Señor, ¿puedo ayudarle?», murmuró con voz ronca. Mateo soltó una risa seca, sin humor. «No, Carmen, no vengo a que me laves la ropa. Vengo a ver si tu memoria vale tanto como tu codicia. Mírame bien. ¿No reconoces el producto que vendiste hace 22 años? Soy yo, el niño de los $50,000. Carmen ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Mateo susurró, como si pronunciara el nombre de un santo. «Eres tú, hijo mío». La palabra hijo actuó como un detonante en la mente de Mateo. La furia que había reprimido durante el viaje estalló. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la mujer, obligándola a retroceder. «No te atrevas», gritó Mateo, su voz resonando en el callejón vacío. «No te atrevas a llamarme hijo. Tú perdiste ese derecho en el momento en que pusiste precio a mi cabeza y me entregaste como un paquete de mercancía». Carmen bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de odio de aquel hombre alto y poderoso. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas curtidas, pero no dijo nada. No se defendió. Esa sumisión irritó aún más a Mateo. Él esperaba una excusa, una mentira, algo con lo que pudiera pelear. Pero su silencio era un espejo donde rebotaba su propia ira. Mateo miró alrededor con desprecio. Miró la ropa remendada tendida en un alambre, la olla vacía sobre un fogón de leña apagado. «Mírate», escupió las palabras. «¿Dónde está el dinero, Carmen? ¿Dónde están los $50,000? Pensé que te encontraría viviendo como una reina, pero veo que eres tan estúpida como cruel. Te lo gastaste todo, te lo bebiste, o te lo robaron tus amantes». Carmen seguía llorando en silencio, negando levemente con la cabeza, pero sin emitir sonido. Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un grueso fajo de billetes nuevos, recién retirados del banco. El olor a dinero fresco llenó el aire viciado del patio. «¿Es esto lo que quieres? ¿Por esto me vendiste?». Mateo alzó la voz, asegurándose de que si había vecinos escuchando, oyeran bien. «Siempre has sido una muerta de hambre, ¿verdad? Pues toma, aquí tienes. Cómprate otra vida». Con un movimiento violento, Mateo arrojó el fajo de billetes hacia ella. El dinero no voló como en las películas, golpeó el pecho de Carmen y cayó disperso. Algunos billetes al suelo polvoriento, otros aterrizaron dentro de la tina de agua sucia y jabonosa, flotando como barcos naufragados. Fue un acto de humillación suprema. Mateo esperaba que ella se indignara, que le gritara, que le devolviera el dinero, pero lo que Carmen hizo lo dejó paralizado. Lenta, dolorosamente, la mujer se arrodilló en el barro. Con sus manos deformes comenzó a recoger los billetes. Primero los del suelo, sacudiéndoles el polvo con cuidado. Luego, metió las manos en el agua sucia para rescatar los billetes mojados. No lo hacía con la avidez de la codicia, sino con una reverencia extraña, casi sagrada, como quien recoge pedazos de pan bendito que han caído al suelo. Mateo la observó desde arriba, sintiendo una mezcla nauseabunda de triunfo y asco. Patético, murmuró, sintiendo un sabor amargo en la boca que no esperaba. «Eres patética. Disfruta tu dinero, Carmen. Es lo único que tendrás de mí». Mateo dio media vuelta, sus zapatos de lujo crujiendo sobre la tierra, y caminó hacia su coche sin mirar atrás, dejando a su madre de rodillas, rescatando el dinero de su propio hijo del agua sucia, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, presagiando una tormenta. Mateo ya tenía la mano en la manija de la puerta de su coche, listo para huir de aquel lugar miserable, cuando un sonido desgarrador lo detuvo en seco.
A sus espaldas se escuchó un ataque de tos violento, seco y profundo, seguido del ruido de algo pesado cayendo al suelo. Al girarse, vio a Carmen derrumbada junto a la tina. Su cuerpo pequeño se sacudía con espasmos incontrolables. De su boca brotaba un hilo de sangre oscura que manchaba la tierra y los billetes que acababa de rescatar. «¡Doña Carmen! ¡Ayuda!», gritó una vecina que había estado observando desde la ventana de al lado. En segundos, varias personas salieron de sus casas. Eran gente humilde, con ropas gastadas, pero corrieron hacia la mujer caída con una preocupación genuina que el dinero no puede comprar. Levantaron a Carmen con delicadeza, limpiándole la cara con trapos viejos. Mateo se quedó paralizado junto a su coche de lujo. Una parte de él, la parte herida y rencorosa, le decía que se largara, que no era su problema. Pero otra parte, quizás la bondad que le habían enseñado sus padres adoptivos, le impedía abandonar a una persona moribunda, aunque fuera su enemiga. Se acercó lentamente. Una anciana del vecindario, doña Rosa, lo miró con ojos llenos de furia mientras sostenía la cabeza de Carmen. «¿Está contento, joven?», le recriminó la anciana. Su voz temblaba de indignación. «Vino a humillarla hasta matarla. Usted sabe quién es esta mujer». «Sé lo que hizo», respondió Mateo a la defensiva, aunque su voz sonó menos firme que antes. «Sé que es una mujer que ama el dinero». «Usted no sabe nada», interrumpió la anciana, señalando la casucha. «Mire a su alrededor. Si ella amara el dinero, ¿viviría así? Doña Carmen es una santa. Lleva 20 años trabajando de sol a sol, lavando ropa ajena hasta que le sangran los dedos, comiendo pan duro para no gastar». Mateo frunció el ceño. Las palabras de la vecina chocaban violentamente con la imagen que él se había construido. Miró el interior de la casa a través de la cortina abierta. No había muebles, solo un camastro viejo, una mesa coja y un altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe. No había televisión, no había radio, no había nada que indicara que allí se hubieran gastado $50,000. «Ella nunca va al médico», continuó doña Rosa, llorando. «Decía que no tenía dinero para medicinas. Decía que estaba guardando un tesoro que no podía tocar aunque su vida dependiera de ello». La duda comenzó a echar raíces en el corazón de Mateo. Un tesoro. ¿Qué clase de tesoro guarda una mujer que se muere de hambre? ¿Por qué vivir en la miseria absoluta si tenía una fortuna? La lógica de Mateo se desmoronaba. No tenía sentido, y esa incoherencia lo mantuvo allí, anclado al suelo de tierra, mientras llevaban a Carmen al interior de la casa. La noche cayó sobre el barrio de las sombras como un manto pesado. Mateo no se fue. Se quedó sentado en el capó de su coche, fumando un cigarrillo tras otro, mirando la luz tenue de una vela que parpadeaba dentro de la casa de Carmen. Había llamado a un médico privado para que viniera, pero el doctor, tras examinarla, había salido negando con la cabeza. «Está en las últimas», había dicho. «Sus pulmones están destrozados por años de trabajo y mala alimentación. Ya no hay nada que hacer, solo esperar». Cerca de la medianoche, doña Rosa salió y le hizo una seña a Mateo. «Ella quiere verlo», dijo la anciana con frialdad. «No sé por qué, después de cómo la trató, pero ella pregunta por usted». Mateo tragó saliva, sintió un nudo en la garganta. Entró en la habitación. El aire olía a cera quemada y a humedad. Carmen yacía en el camastro, cubierta con una manta raída. Su respiración era un silbido agónico, pero cuando vio entrar a Mateo, sus ojos, antes apagados, brillaron con una luz intensa, casi sobrenatural. Mateo se acercó a la cama, sintiéndose un gigante torpe en aquella habitación minúscula. «¿Por qué?», preguntó Mateo, esta vez sin ira, solo con una inmensa confusión. «¿Por qué vives así? ¿Dónde está el dinero?». Carmen intentó sonreír, pero solo logró una mueca de dolor. Levantó su mano, que pesaba como plomo, y señaló hacia abajo, hacia la oscuridad debajo de su cama. «Sácalo».
susurró con un hilo de voz. La maleta es tuya. Mateo se arrodilló. Debajo de la cama, cubierto de polvo y telarañas, había un objeto rectangular. Lo arrastró hacia la luz. Era la misma maleta de cuero marrón que él había visto en sus pesadillas, la maleta por la que fue intercambiado. El cuero estaba agrietado por el tiempo. Las hebillas de metal estaban oxidadas. «Ábrela», dijo Carmen, cerrando los ojos como si estuviera a punto de descansar después de una maratón de 20 años. «Todo está ahí. Nunca toqué nada que fuera tuyo». Mateo sintió que le temblaban las manos. El cerrojo estaba duro, atascado por el óxido. Tuvo que forcejear. Clac. El sonido del metal cediendo resonó en el silencio de la habitación como un disparo. Mateo levantó la tapa pesada de la maleta. Esperaba encontrarla vacía, o llena de piedras, o de ropa vieja, pero lo que vio lo dejó sin aliento, congelando la sangre en sus venas. El interior de la maleta estaba repleto, pero no solo de lo que él imaginaba. Era algo que desafiaba toda lógica, algo que comenzaba a reescribir la historia de su vida en ese preciso instante. El corazón de Mateo latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Sus ojos, acostumbrados a ver grandes sumas de dinero digital en cuentas bancarias, no podían dar crédito a lo que tenían delante. Dentro de la maleta no había joyas, ni ropa, ni basura. Estaba llena de dinero, pero no era el dinero que uno esperaría de una persona codiciosa. En el fondo, perfectamente ordenados, estaban los fajos de billetes de $50,000. Eran billetes de una serie antigua, de hace más de 20 años. Las bandas de papel que los sujetaban estaban amarillentas por el tiempo. Ese dinero, el precio de su venta, estaba intacto. Ni un solo billete faltaba. Estaban cubiertos de una fina capa de moho, prueba irrefutable de que habían permanecido en esa oscuridad, olvidados y sin tocar durante 2 décadas. Pero eso no fue lo que rompió el alma de Mateo. Lo que lo destruyó fue lo que había encima de esos fajos antiguos. Cientos, quizás miles de sobres pequeños hechos de papel barato, de servilletas dobladas o de hojas de cuaderno arrancadas, y esparcidos entre ellos miles de monedas de poco valor y billetes arrugados, sucios de jabón y tierra. Eran billetes de $1, de 5, monedas de 10 centavos. Mateo tomó uno de los sobres con manos temblorosas. En el exterior, con una letra torpe de alguien que apenas sabe escribir, se leía: «Para los zapatitos de Mateo, año 1. Abrió otro. Para el primer libro de escuela de Mateo. Otro más. Para cuando Mateo se enferme. Y el más reciente, un sobre que aún olía a detergente barato. Para que Mateo compre una casa bonita y no viva como yo». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo ese dinero suelto era el fruto de lavar ropa ajena, de fregar pisos, de pasar hambre. Cada centavo que Carmen había ganado en 20 años no había ido a su estómago, ni a arreglar su techo que goteaba, ni a comprar medicinas para su tos. Todo, absolutamente todo, había ido a parar a esa maleta. Ella no había gastado el precio de su hijo. Al contrario, había pasado la vida entera añadiendo más, construyendo una herencia con su propio sudor y sangre, centavo a centavo, para un hijo que ni siquiera sabía si volvería a ver. ¿Por qué?, gimió Mateo, las lágrimas nublando su visión. ¿Por qué no gastaste nada, mamá? ¿Por qué viviste como un animal si tenías todo esto? Carmen, desde la cama, señaló débilmente un cuaderno viejo de tapas negras que estaba encajado en una esquina de la maleta. «Lee», susurró ella, con la vida escapándosele en cada aliento. «Ahí está, la verdad». Mateo abrió el cuaderno. Las páginas crujieron, quebradizas. La primera entrada estaba fechada exactamente el día de su nacimiento. Mateo comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada frase, mientras el silencio en la habitación era absoluto,
solo roto por la respiración dificultosa de su madre. Hoy nació mi Mateo. Es hermoso, tiene los ojos de su padre, pero mi corazón se rompe. El doctor dice que su corazoncito tiene un agujero. Necesita una operación urgente. Cuesta mucho dinero. Dinero que no tengo. Dinero que nunca tendré lavando ropa. Mateo pasó las páginas rápidamente, devorando la historia oculta de su vida. 8 de agosto. Los hombres malos vinieron hoy. Dijeron que si no pago la deuda de mi difunto esposo, se llevarán al bebé. Dijeron que lo venderán por piezas. Dios mío, ayúdame. No puedo dejar que maten a mi hijo. No puedo dejar que su corazón deje de latir por mi pobreza. Mateo se detuvo. Un sollozo escapó de su garganta. No fue codicia, fue miedo, fue terror absoluto. Siguió leyendo. Llegando a la fecha fatídica, el día de la lluvia, encontré a una familia buena. Los Valderrama son ricos, pueden pagar la operación de Mateo. Prometieron cuidarlo, me ofrecieron dinero. No lo quiero, pero si no lo tomo, pensarán que volveré a buscarlo. Tengo que hacer que me odien para que lo amen a él. Tengo que venderlo para salvarlo. Hoy lo entregué. Me dieron una maleta. Siento que me han arrancado el alma del cuerpo. Este dinero quema mis manos. Es el precio de mi hijo. No puedo gastarlo. Si gasto un solo centavo, sentiré que me estoy comiendo a mi propio hijo. Lo guardaré. Guardaré cada centavo hasta el día en que me muera. Quizás algún día, si la vida es cruel con mi Mateo, si esa familia lo echa a la calle, yo tendré esto para él. Será su salvavidas. Mamá estará aquí, esperándolo, con su futuro guardado en esta maleta vieja. El cuaderno cayó de las manos de Mateo. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Carmen no lo había vendido por egoísmo, lo había vendido para pagarle la vida. Ella había sacrificado su derecho a ser madre para que él pudiera tener un corazón que latiera, un futuro, una vida lejos de las deudas y la muerte. Y esos $50,000. Ella los había visto como un depósito sagrado. Había vivido en la miseria absoluta, soportando el frío, el hambre y la enfermedad, custodiando ese dinero como un dragón custodia un tesoro, no para ella, sino para él. Ella había preferido morir lentamente de neumonía antes que tocar un solo billete que perteneciera a su hijo. Mateo miró a la mujer en la cama. Ya no veía a una vieja sucia y codiciosa. Veía a la mujer más valiente y amorosa que había pisado la tierra. Veía a un ángel que se había cortado las alas para que él pudiera volar. Se arrastró de rodillas hasta la cabecera de la cama. Ya no le importaba su traje de miles de dólares, ni el barro del suelo. Tomó las manos de Carmen, esas manos deformes que habían trabajado 20 años para llenar esos sobres de papel. Las besó, bañándolas con sus lágrimas. «Perdóname, mamá», gritó Mateo, un grito que salió desde las entrañas. «Perdóname por ser tan ciego. Perdóname por odiarte. Tú me diste la vida 2 veces, y yo te juzgué». Carmen abrió los ojos por última vez. A pesar del dolor, una paz infinita iluminó su rostro. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó su mano y acarició la mejilla de Mateo, limpiando sus lágrimas. «No llores, mi niño», susurró ella, con una sonrisa que iluminó la habitación oscura. «Sabía que volverías, sabía que eras un buen hombre. Ahora ya puedo descansar. Mi tesoro está a salvo. Tú estás a salvo». La mano de Carmen cayó suavemente sobre la colcha. Su respiración se detuvo. El silencio volvió a la habitación, pero ya no era un silencio pesado. Era el silencio sagrado del sacrificio cumplido. Afuera, la lluvia cesó y por la ventana rota, un rayo de luna entró para iluminar la maleta abierta, brillando sobre el dinero más limpio y puro del mundo. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Un aullido que no parecía humano, sino el de un animal herido de muerte. Era Mateo, abrazado al cuerpo inerte de su madre.
Sus lágrimas caían sobre el rostro sereno de Carmen, pero ya no podían despertarla. Ya era tarde, demasiado tarde. El dinero, esos fajos de billetes por los que Mateo había despreciado a su madre, yacían esparcidos alrededor de la cama como hojas secas sin valor. En ese instante, Mateo comprendió la cruel ironía del destino. Él, que se creía rico por tener cuentas bancarias y coches de lujo, se dio cuenta de que había sido el hombre más pobre del mundo. Había sido pobre de espíritu, pobre de entendimiento y pobre de amor. En cambio, Carmen, esa mujer que murió en un catre sucio sin haber comido bien en años, había sido inmensamente rica. Su riqueza no estaba en la maleta, sino en su capacidad de amar hasta la anulación de sí misma. Los vecinos entraron silenciosamente en la habitación. Doña Rosa se acercó y puso una mano sobre el hombro del joven millonario, que temblaba incontrolablemente. «Ella lo perdonó antes de que usted llegara», joven, dijo la anciana con suavidad. «Ella nunca tuvo rencor. Cada día nos decía, mi Mateo vendrá, mi Mateo es bueno. Su fe en usted fue lo único que la mantuvo viva tanto tiempo». Esas palabras fueron como cuchillos calientes en el corazón de Mateo. Recordó cómo había tirado el dinero al barro. Recordó sus palabras venenosas. «Cómprate una vida». Ella había usado ese dinero, centavo a centavo, para comprarle la vida a él, no a ella misma. Mateo recogió los billetes del suelo, no para guardarlos, sino para apretarlos contra su pecho mientras sollozaba. «No merezco esto. No merezco tu amor, mamá. Fui un ciego, fui un monstruo». Aquella noche, el joven arrogante murió junto con su madre, y de sus cenizas, bañado en lágrimas de verdadera contrición, comenzó a nacer un hombre nuevo. El funeral de Carmen no fue en una catedral lujosa, sino en la pequeña capilla del barrio donde ella había rezado cada domingo. Sin embargo, fue la despedida más grandiosa que se hubiera visto jamás. Mateo no usó el dinero de la maleta para un ataúd de oro. Compró un ataúd de madera blanca, sencilla pero hermosa, y lo cubrió con miles de lirios blancos, la flor favorita de Carmen. Pero lo más impactante no fueron las flores, sino la gente. Cientos de personas del barrio acudieron, personas a las que Carmen había ayudado con lo poco que tenía, compartiendo su pan incluso cuando ella tenía hambre. Mateo, vestido de luto riguroso, se mantuvo de pie junto al féretro, estrechando la mano de cada persona humilde, escuchando historias de la bondad de su madre que él nunca conoció. Al final de la ceremonia, Mateo se paró frente a la multitud. A su lado estaba la vieja maleta de cuero, abierta para que todos la vieran. Mi madre comenzó a decir, con la voz quebrada, pero firme, vivió como una mendiga para que yo pudiera vivir como un rey. Ella guardó cada centavo en esta maleta. Mucha gente pensaría que este dinero es para mí, pero yo no soy digno de tocar ni un solo billete. Mateo hizo una pausa, mirando al cielo. Este dinero es sagrado, es sangre y sacrificio. Por eso, hoy, frente a todos ustedes y frente a Dios, prometo que este dinero volverá a donde pertenece. Días después, Mateo cumplió su promesa. No se llevó el dinero a su mansión. Utilizó hasta el último centavo de la maleta, sumado a gran parte de su propia fortuna, para fundar la Clínica del Corazón Carmen, un centro médico gratuito en el corazón de ese mismo barrio pobre, dedicado a operar a niños con problemas cardíacos y a ayudar a madres solteras en situaciones extremas. La vieja maleta vacía fue colocada en una vitrina de cristal en la entrada de la clínica, como un monumento eterno al amor de una madre que lo dio todo. 5 años han pasado desde aquella noche de tormenta. El sol brilla sobre un cementerio tranquilo, donde la hierba es verde y el aire es fresco. Un hombre camina de la mano de una niña pequeña, de unos 4 años, con el cabello negro y rizado. Es Mateo, pero su rostro ya no tiene la dureza del pasado.
Hay arrugas en sus ojos, marcas de quien ha llorado y ha aprendido, pero su mirada irradia una paz profunda. Se detienen frente a una tumba de mármol blanco, siempre limpia, siempre llena de flores frescas. «Papi», dice la niña con voz dulce, «¿quién duerme aquí?». Mateo se agacha para quedar a la altura de su hija, arreglándole el vestido. «Aquí descansa tu abuela Carmen, mi amor». «¿Ella era rica?», pregunta la niña inocentemente. Mateo sonríe y una lágrima solitaria rueda por su mejilla, brillando bajo el sol. «Sí, hija mía, ella fue la mujer más rica del mundo. Aunque no tenía casas ni joyas, tenía un tesoro que nadie podía robarle». «¿Qué tesoro, papi?». «El amor, mi vida. Un amor tan grande que cupo en una maleta vieja, pero que salvó mi corazón y ahora hace latir el tuyo». Mateo besa la frente de su hija y ambos colocan una rosa blanca sobre la lápida. Mientras se alejan, caminando bajo la luz dorada del atardecer, la cámara se eleva hacia el cielo y la voz del narrador nos deja una última reflexión que resuena en el alma. Amigos, a veces juzgamos el libro por su portada, vemos la ropa sucia y pensamos en fracaso, vemos la pobreza y pensamos en codicia. Mateo juzgó a su madre sin saber que cada arruga en su rostro era una carta de amor escrita con sufrimiento. No esperes a que sea tarde, no esperes a encontrar una maleta vieja para entender el valor de quienes te aman. Abraza a tu madre, a tu padre, a tus seres queridos hoy, porque el dinero va y viene, se pudre y se pierde, pero el sacrificio de una madre es la única moneda que tiene valor en el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, si crees en el poder del perdón y del amor eterno, escribe amén en los comentarios. Comparte este video para que nadie más cometa el error de Mateo. Que Dios bendiga a todas las madres del mundo. Hasta la próxima historia. Dicen que el corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Pero hay historias que no comienzan con amor, sino con una traición tan fría que hace llorar al mismo cielo. Era una noche de tormenta hace 22 años. En un callejón oscuro y fangoso, donde la miseria se aferraba a cada respiración, un automóvil negro y lujoso se detuvo, luciendo como una bestia brillante en medio de la basura. La ventanilla trasera descendió lentamente, revelando el rostro de una mujer elegante, oculta tras unas gafas oscuras a pesar de la noche cerrada. Afuera, bajo la lluvia torrencial, estaba Carmen. En aquel entonces era muy joven, pero sus ojos ya cargaban con el sufrimiento de toda una vida. En sus brazos sostenía a un bebé recién nacido, envuelto apresuradamente en una manta vieja. El pequeño lloraba, pero su llanto débil era devorado por el estruendo de los truenos. Carmen no lo arrulló, ni besó su frente por última vez. Solo miró fijamente a la mujer dentro del auto y con labios temblorosos pronunció unas palabras que nadie creería que pudieran salir de una madre. «Llévenselo. Llévenselo lejos y que nunca sepa quién soy. No quiero volver a verlo». La mujer rica asintió y le hizo una señal al chofer para que tomara al niño. Inmediatamente después, sacaron del auto una vieja maleta de cuero marrón, pesada y desgastada. Carmen extendió sus manos delgadas y agrietadas para recibirla. Abrazó esa maleta contra su pecho, con más fuerza y desesperación de la que jamás había usado para abrazar a su propio hijo. Ese era el precio de una vida, $50,000. Una fortuna suficiente para cambiar el destino de una mujer pobre. El auto arrancó, dejando a Carmen sola, empapada y diminuta bajo la cortina de agua. El bebé se había ido. Ella había vendido a su propia sangre por una maleta llena de dinero. El mundo la miraría y la llamaría monstruo, la madre más desnaturalizada sobre la faz de la tierra. Pero Carmen no lloró. Simplemente dio media vuelta y caminó, arrastrando esa pesada carga hacia la oscuridad de las chabolas, dejando atrás un pecado que la perseguiría hasta el final de sus días.
22 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Aquel niño vendido es ahora Mateo, un joven apuesto, heredero de una inmensa fortuna y rodeado de lujos. Pero en la profundidad de su mirada nunca hubo paz. Creció con una cicatriz en el alma, torturado cada noche por una sola pregunta: ¿por qué me vendió? ¿Por qué el dinero valía más que mi vida? La curiosidad y un rencor profundo han guiado a Mateo de regreso al lugar donde comenzó su tragedia, buscando respuestas de aquella mujer cruel. Lo que Mateo no sabe es que esa maleta de hace 22 años nunca fue abierta, y el secreto que descansa en su interior lo hará caer de rodillas y lamentarse por el resto de su vida. Mateo creció rodeado de una opulencia que la mayoría de los mortales solo pueden soñar. La mansión de los Valderrama era un palacio de mármol y cristal, donde cada deseo de Mateo era una orden cumplida antes de ser pronunciada. Tuvo los mejores colegios, los juguetes más caros y más tarde los automóviles deportivos que rugían como bestias bajo su control. Sus padres adoptivos, el señor y la señora Valderrama, eran personas buenas, almas caritativas que, en su desesperación por no poder concebir, volcaron todo su amor acumulado en aquel niño que habían traído a casa una noche de lluvia. Sin embargo, a pesar del amor y el lujo, Mateo siempre sintió un frío inexplicable en los huesos. Era una sensación de vacío, una pieza faltante en el rompecabezas de su identidad. A medida que crecía, ese vacío se llenó de preguntas silenciosas. ¿De dónde venía su cabello negro como la noche? ¿Por qué sus ojos tenían una forma diferente a la de sus padres? Aunque los Valderrama nunca le ocultaron que era adoptado, siempre evitaron hablar de los detalles. «Erais un regalo de Dios», le decían con una sonrisa nerviosa, cambiando rápidamente de tema. Pero la verdad tiene la mala costumbre de salir a la luz en los momentos menos esperados. Fue una tarde gris, cuando Mateo tenía 18 años. Buscaba unos documentos para su inscripción en la universidad en el despacho de su padre. La caja fuerte estaba entreabierta por un descuido inusual. La curiosidad, ese pecado original de la juventud, lo impulsó a mirar. Entre títulos de propiedad y bonos del Estado, encontró un sobre manila, viejo y desgastado, con una sola palabra escrita a mano: Mateo. Con el corazón palpitando en la garganta, abrió el sobre. No había fotos de su nacimiento ni cartas de amor. Lo que encontró fue un documento legal, frío y cortante como una navaja. Era un acuerdo privado, fechado hace casi 2 décadas. Sus ojos recorrieron las líneas con incredulidad hasta detenerse en una cifra: $50,000. Y al final de la página, una firma temblorosa, casi ilegible: Carmen. El mundo de Mateo se detuvo en ese instante. El aire en sus pulmones se sintió pesado, tóxico. No había sido un regalo de Dios, había sido una transacción comercial, un negocio. Su vida tenía un precio, y ese precio estaba impreso en papel blanco y negro. En ese momento, el amor que sentía por sus orígenes se transformó en un veneno lento. Imaginó a esa mujer, Carmen, no como una madre en apuros, sino como una oportunista calculadora que había cambiado a su propio hijo por un puñado de billetes para escapar de la pobreza. «Me vendió», susurró Mateo a la soledad del despacho, apretando el papel hasta arrugarlo. «Me vendió como si fuera un mueble, un objeto». Desde ese día, la sonrisa de Mateo se volvió cínica. Aceptó los lujos de los Valderrama no con gratitud, sino con la arrogancia de quien cree que se le debe todo para compensar el hecho de haber sido desechado. Se convirtió en un joven brillante, pero distante, exitoso pero cruel, construyendo una armadura de indiferencia para proteger la herida abierta que llevaba en el pecho. La certeza de que su madre biológica había preferido el dinero antes que a él. El tiempo, implacable, siguió su curso.
3 años después de aquel descubrimiento, la tragedia golpeó la mansión de los Valderrama. Un accidente aéreo se llevó a sus padres adoptivos, dejándolo solo en el mundo, heredero único de una fortuna incalculable, pero huérfano por segunda vez. Tras el funeral, rodeado de personas vestidas de negro que le daban el pésame por compromiso, Mateo se sintió más solo que nunca. Caminó por los pasillos vacíos de la gran casa y el silencio le gritaba una sola verdad. Ahora no tenía a nadie a quien rendir cuentas. Era libre, y con esa libertad, la obsesión que había mantenido dormida despertó con una fuerza voraz. Necesitaba encontrarla, no para buscar amor, ni para reconectar, no. Mateo quería encontrar a Carmen para satisfacer una sed oscura de venganza moral. Quería verla a los ojos y mostrarle en qué se había convertido el objeto que ella vendió. Quería restregarle su éxito, su dinero, y hacerle sentir que su abandono no lo había destruido, sino que lo había hecho más fuerte. Contrató al mejor investigador privado de la ciudad. «Quiero saber dónde está», ordenó Mateo, lanzando el viejo contrato sobre el escritorio del detective. «No importa el costo, encuéntrela». Mateo imaginaba a Carmen viviendo una vida de excesos. En su mente, construyó la imagen de una mujer que había usado esos $50,000 para salir del barrio, quizás dueña de un negocio o casada con otro hombre, disfrutando de una vida cómoda comprada con la sangre de su hijo. Se preparó para odiarla aún más al verla feliz. Una semana después, el detective regresó con un informe delgado. Su rostro no mostraba la satisfacción de un caso resuelto, sino una extraña mezcla de confusión y lástima. «Señor Valderrama», dijo el detective carraspeando, «la hemos encontrado, pero no es lo que usted espera». Mateo arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. «¿Qué pasa? ¿Se gastó todo el dinero? ¿Ahora vive en un apartamento mediocre en el centro?» «No, señor», respondió el hombre, deslizando una fotografía sobre la mesa. «Ella nunca salió del lugar donde usted nació. Vive en el mismo asentamiento irregular, en el barrio de las sombras. De hecho, su situación es precaria». Mateo tomó la foto. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Se veía una casucha de láminas de metal oxidadas y cartón, y en la puerta una figura encorvada. Mateo sintió una punzada en el estómago, pero su mente, envenenada por años de resentimiento, torció la realidad inmediatamente. «Claro», pensó con desprecio, «el dinero fácil se va fácil. Seguramente se lo gastó todo en alcohol, en hombres, en vicios. $50,000 en aquel entonces era una fortuna. Si ahora vive en la basura es porque se lo merece. Es el karma». Una risa amarga escapó de su garganta. La situación era perfecta. Sería aún más dulce. No solo le mostraría su éxito, sino que sería testigo de la decadencia de ella. Iría allí conduciendo su coche más costoso, vistiendo su traje más fino, para crear el contraste más doloroso posible. «Prepare el coche», le dijo a su asistente, poniéndose de pie y ajustándose el reloj de oro en su muñeca. «Voy a hacer una visita familiar. Voy a conocer a la mujer que me puso precio». Mateo no sabía que estaba a punto de entrar en un terreno sagrado, donde la lógica del dinero no tenía valor. Iba armado con su arrogancia y su dolor, listo para juzgar, sin saber que el juez más severo sería su propia conciencia cuando la verdad saliera a la luz. El motor de su deportivo rugió, y con él comenzó el viaje hacia el corazón de las tinieblas, hacia el lugar donde una madre guardaba un secreto de 20 años bajo una cama vieja. El coche deportivo de Mateo, una máquina de ingeniería alemana roja y brillante, entró en el barrio de las sombras como una nave espacial aterrizando en un planeta desolado. El contraste era violento, casi obsceno. Las llantas de perfil bajo, diseñadas para autopistas perfectas, se hundían en los baches llenos de agua sucia.
Los niños descalzos corrían detrás del vehículo, mirándolo con una mezcla de admiración y miedo, mientras los ancianos, sentados en las puertas de sus casas de cartón, observaban con desconfianza. Mateo conducía con el rostro tenso, el aire acondicionado al máximo para aislarse del olor a humedad y basura que penetraba incluso con las ventanillas cerradas. El GPS lo llevó hasta el final de un callejón sin salida. Allí, frente a una estructura que apenas podía llamarse casa, 4 paredes de bloques de cemento sin pintar y un techo de lámina remendado, detuvo el motor. Bajó del coche impecablemente vestido, con un traje de diseñador y zapatos de cuero italiano. El barro manchó sus suelas al primer paso, y una mueca de asco cruzó su rostro. Caminó hacia la entrada, donde no había puerta, solo una cortina de tela vieja que se mecía con el viento. Y entonces la vio. En el pequeño patio de tierra, sentada en un taburete bajo, había una mujer. Estaba lavando ropa ajena en una gran tina de plástico. Su espalda estaba curvada por años de trabajo pesado. Sus manos, sumergidas en el agua fría y jabonosa, estaban rojas, hinchadas y deformadas por la artritis. No parecía la mujer de 40 y tantos años que debería ser. La pobreza le había robado la juventud, haciéndola parecer una anciana de 60. Mateo se detuvo a unos metros de ella. Su sombra cayó sobre la tina de agua. La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos, cansados y rodeados de profundas arrugas, se encontraron con la mirada fría del joven. Hubo un silencio eterno, solo roto por el sonido de las gotas de agua cayendo de la ropa exprimida. Carmen parpadeó, confundida al principio, pero luego, algo en los rasgos de aquel extraño encendió una chispa de reconocimiento en su memoria. Ese cabello negro, esa forma de la barbilla, era el rostro de su difunto esposo, pero con la elegancia de un príncipe. El color abandonó su rostro, se le cayó la prenda que sostenía. ¿Se te ha olvidado cómo hablar?, preguntó Mateo. Su voz era suave pero cargada de veneno. O tal vez estás tratando de recordar a cuál de tus clientes le lavaste este traje. Carmen se puso de pie temblando, secándose las manos mojadas en su delantal sucio. «Señor, ¿puedo ayudarle?», murmuró con voz ronca. Mateo soltó una risa seca, sin humor. «No, Carmen, no vengo a que me laves la ropa. Vengo a ver si tu memoria vale tanto como tu codicia. Mírame bien. ¿No reconoces el producto que vendiste hace 22 años? Soy yo, el niño de los $50,000. Carmen ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Mateo susurró, como si pronunciara el nombre de un santo. «Eres tú, hijo mío». La palabra hijo actuó como un detonante en la mente de Mateo. La furia que había reprimido durante el viaje estalló. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de la mujer, obligándola a retroceder. «No te atrevas», gritó Mateo, su voz resonando en el callejón vacío. «No te atrevas a llamarme hijo. Tú perdiste ese derecho en el momento en que pusiste precio a mi cabeza y me entregaste como un paquete de mercancía». Carmen bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de odio de aquel hombre alto y poderoso. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas curtidas, pero no dijo nada. No se defendió. Esa sumisión irritó aún más a Mateo. Él esperaba una excusa, una mentira, algo con lo que pudiera pelear. Pero su silencio era un espejo donde rebotaba su propia ira. Mateo miró alrededor con desprecio. Miró la ropa remendada tendida en un alambre, la olla vacía sobre un fogón de leña apagado. «Mírate», escupió las palabras. «¿Dónde está el dinero, Carmen? ¿Dónde están los $50,000? Pensé que te encontraría viviendo como una reina, pero veo que eres tan estúpida como cruel. Te lo gastaste todo, te lo bebiste o te lo robaron tus amantes».
Carmen seguía llorando en silencio, negando levemente con la cabeza, pero sin emitir sonido. Mateo metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un grueso fajo de billetes nuevos, recién retirados del banco. El olor a dinero fresco llenó el aire viciado del patio. ¿Es esto lo que quieres? ¿Por esto me vendiste? Mateo alzó la voz, asegurándose de que si había vecinos escuchando, oyeran bien. Siempre has sido una muerta de hambre, ¿verdad? Pues toma, aquí tienes. Cómprate otra vida. Con un movimiento violento, Mateo arrojó el fajo de billetes hacia ella. El dinero no voló como en las películas, golpeó el pecho de Carmen y cayó disperso. Algunos billetes al suelo polvoriento, otros aterrizaron dentro de la tina de agua sucia y jabonosa, flotando como barcos naufragados. Fue un acto de humillación suprema. Mateo esperaba que ella se indignara, que le gritara, que le devolviera el dinero, pero lo que Carmen hizo lo dejó paralizado. Lenta, dolorosamente, la mujer se arrodilló en el barro. Con sus manos deformes comenzó a recoger los billetes. Primero los del suelo, sacudiéndoles el polvo con cuidado. Luego, metió las manos en el agua sucia para rescatar los billetes mojados. No lo hacía con la avidez de la codicia, sino con una reverencia extraña, casi sagrada, como quien recoge pedazos de pan bendito que han caído al suelo. Mateo la observó desde arriba, sintiendo una mezcla nauseabunda de triunfo y asco. Patético murmuró, sintiendo un sabor amargo en la boca que no esperaba. Eres patética. Disfruta tu dinero, Carmen. Es lo único que tendrás de mí. Mateo dio media vuelta, sus zapatos de lujo crujiendo sobre la tierra, y caminó hacia su coche sin mirar atrás, dejando a su madre de rodillas, rescatando el dinero de su propio hijo del agua sucia, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, presagiando una tormenta. Mateo ya tenía la mano en la manija de la puerta de su coche, listo para huir de aquel lugar miserable,